Hola, nosotras somos Cris y Valen, y esto es Cosas como de este planeta, un podcast sobre la salud de la Tierra. Y bueno, hoy estamos en Ítaca, Librería Bar, que es un espacio que nos prestaron para poder hacer esto, y estamos muy agradecidos con quienes están acá y quienes van a estar escuchando este podcast. Van a sonar cosas, tal vez suene una chiva, quien vende los aguacates, pero bueno, Cris y yo hablamos muy duro y hablamos mucha cosa, entonces estoy segura que no van a perder la atención, pero nuevamente muchas gracias y espero disfruten este primer episodio. Bueno, y para empezar quiero que hagamos un ejercicio porque este podcast se llama Cosas como de este planeta, pero quiero que nos vayamos fuera de este planeta. Entonces, imagínense que ustedes están montados en una sonda que parte justo desde la Tierra, pero se va muy lejos, muy lejos. Tan lejos que empiezan a ver entonces, pues como el planeta hacerse más chiquito, pasan por Marte, Júpiter, Saturno y llegan hasta incluso la órbita de Neptuno, que está muy, muy lejos, y quieren mirar por última vez desde ese lugar al planeta Tierra. Desde esa distancia tan lejana se encuentran con que nuestro planeta no es más que un puntito. Como lo dijo Carl Sagan, es un puntito azul pálido y justo, pues bueno, como que verlo por allá tan suspendido, tan solito, cuando yo pienso en eso como que me da una cosa muy sobrecogedora. Y esa sensación pues lo tuvieron las personas que efectivamente vieron los resultados como de las imágenes de la sonda Voyager, que hace unos años hizo exactamente este mismo ejercicio. Y a partir de ahí surgió una reflexión con la que queremos iniciar y Valen hermosamente lo va a leer aquí desde su libro. Bueno, es este libro, Carl Sagan, Un punto azul pálido, como lo dijo Cris, súper recomendado, y dice así: ahí está, es nuestro hogar, somos nosotros. Sobre él ha transcurrido y transcurre la vida de todas las personas a las que queremos, la gente que conocemos o de la que hemos oído hablar, y en definitiva, de todo aquel que ha existido. En ella convive nuestra alegría y nuestro sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cazadores y forrajeadores, héroes y cobardes, creadores y destructores de civilizaciones, reyes y campesinos, jóvenes parejas enamoradas, madres y padres, esperanzadores infantes, inventores y exploradores, profesores de ética, políticos corruptos, superstars, líderes supremos, santos y pecadores de toda la historia de nuestra especie han vivido ahí, sobre una mota de polvo suspendida en un haz de luz solar. La Tierra constituye solo una pequeña fase en medio de la vasta arena cósmica. Pensemos en los ríos de sangre derramada por tantos generales y emperadores con el único fin de convertirse, tras alcanzar el triunfo y la gloria, en dueños momentáneos de una fracción del puntito. Pensemos en las interminables crueldades infligidas por los habitantes de un rincón de ese píxel a los moradores de algún otro rincón, en tanto malentendidos, en la avidez por matarse unos a otros, en el fervor de sus odios. Nuestros posicionamientos, la importancia que nos autoatribuimos, nuestra errónea creencia de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, son puestos en tela de juicio por ese pequeño punto de pálida luz. Nuestro planeta no es más que una solitaria mota de polvo en la gran envoltura de la oscuridad cósmica. Y en nuestra oscuridad, en medio de esa inmensidad, no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda de algún lugar capaz de salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo hasta hoy conocido que alberga vida. No existe otro lugar a donde pueda migrar nuestra especie, al menos no en un futuro próximo. Sí, es posible visitar otros mundos, pero no lo es establecerse en ellos. Nos guste o no, la Tierra, con su biodiversidad, es por el momento nuestro único hábitat. Se ha dicho en ocasiones que la astronomía es una experiencia humillante y que imprime carácter. Quizá no haya mejor demostración de la locura, de la vanidad urbana, que esa imagen a distancia de nuestro minúsculo mundo. En mi opinión, subraya nuestra responsabilidad
en cuanto a que debemos tratarnos mejores unos a otros y preservar y amar nuestro planeta azul pálido, el único lugar que conocemos. Gracias, Valen. Es muy increíble estar acá sentadas hoy, estar escuchando esto hoy, haber creado los dispositivos para que esto pueda sonar. No solamente un micrófono, sino tener oídos que de hecho puedan decodificar esas ondas y que el cerebro pues genere esta experiencia que tenemos adentro. Estar vivas es una cosa que pues por ahora solamente sabemos que sucede aquí en la Tierra, y qué bueno estar hablando sobre esto y que pues tengamos también unas personas con las cuales conversar. Ahorita estabas diciendo estabas leyendo en el texto que pues por ahora sabemos que solamente podemos habitar la Tierra, pero hay un ejercicio muy bacano que nos estuvimos planteando hace unos años, que estábamos pensando en la renovación del planetario de Medellín, y entonces decíamos que podía ser muy interesante hacer una experiencia sobre viajar en un agujero de gusano. Los agujeros de gusano son objetos teóricos que se supone que están en el universo, todavía no se ha comprobado, pero la teoría dice que esos agujeros de gusano son como unos túneles en el espacio-tiempo. Entonces como que si uno entra y logra sobrevivir, que seguramente si uno entra pues como que se desintegra, pero bueno, hagamos de cuenta que podemos sobrevivir en ese túnel en el espacio-tiempo, nos metemos a un lugar y no sabemos a dónde nos va a sacar. Pero en ese ejercicio entonces que pensábamos con la experiencia museográfica, decíamos que bacano preguntarles a las personas qué llevarían a un lugar en el espacio-tiempo desconocido. O sea, usted sabe que entró, pero no sabe esa vaina a dónde lo va a vomitar. Y te quería preguntar, Valen, si vos fueras a un viaje de esta categoría, un viaje a lo desconocido, ¿qué llevarías? Es una pregunta muy dura. Quisiera decir que a Pola, mi perrita, pero no la sometería a ese nivel de estrés. Entonces, o sea, si pudiera elegir una sección de mi biblioteca, que son como todos los libros de naturaleza que me han como permitido conectarme con espacios y montañas y ríos que aún no conozco, los llevaría para asegurarme que no importa a qué planeta llego, si es un planeta inhóspito en el que ni por asomo ha existido el agua o el carbono, como que yo recuerde que si en algún lugar del universo existió. Entonces, llevaría esa sección de mi biblioteca, y si solo pudiera llevar un libro, llevaría La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf, porque sí, o sea, como que Humboldt fue el primer naturalista, fue el primero que nos hizo saber que todo está conectado, y no quiero que eso nunca se me olvide, ni estando lejísimos del planeta Tierra. Wow, gracias, Valen. Si pudiera preguntarle a las personas que están aquí en la audiencia, seguramente saldrían cosas súper interesantes. Y pues les cuento que cuando hicimos esta pregunta, pues fue a varias personas, ¿cierto? Entonces varias dijeron como un álbum con las fotos de mi familia o mis discos favoritos, ¿cierto? Llevaría unos patines, me encanta patinar, bueno, etcétera. Pero también le preguntaron a un campesino qué llevaría, y esta persona dijo que llevaría semillas. Y eso me pareció súper revolucionario. Es que, claro, imagínense, uno en una semilla, que es nada, es re chiquito, reportable, puede llevar no solamente comida, sino que puede llevar potenciales fibras, puede llevar potencial madera con la que puede construir casas. O sea, la cantidad de información que hay en una semilla, que eso me parece como lo que diríamos de otro planeta, ¿cierto? Pero claro, este podcast justamente es de pensar de esos grandes inventos o esas grandes manifestaciones que existen aquí en la Tierra, que son como muy increíbles. O sea, cómo hizo la naturaleza para meter toda esa información en una cosita tan chiquita, que de hecho uno piensa en una semilla y pues claro, se va a las plantas, pero uno también puede pensar en una semilla como lo que nosotros tenemos en las células, pues como con las que nos reproducimos, en general como la reproducción sexual. O sea, ¿cómo así que yo tengo una célula que luego va y se junta con la célula de otro individuo, y cuando se juntan se reproducen y hacen una cosa que tiene pestañas, hígado y uñitas? Y que luego, por ejemplo, si se cae cuando nace la cosita esta, se le sale una costra con la que se regenera luego esa piel. O sea, ¿qué invención es esa? Y todo partió de un par de células que no se conocen. O sea,
me parte como el coco pensar en eso y me parece una invención muy increíble que uno pensaría que es como de otro planeta, pero no, es de este planeta y de hecho somos nosotras mismas. Total, solo, y eso me hace pensar, Cris, que pues como que, y cuando dice semillas, entonces normalmente nos iríamos como a semillas de árboles súper extraordinarios, pero como que tú estabas contando eso y yo estaba pensando como unos frijoles bien ricos, y como, o sea, como que todos los días interactuamos con semillas, no tienen que ser árboles súper endémicos de la Amazonía, no, sino como, sí, un frijolito, una arepita de chocolate, es como, wow, las semillas serían una muy buena cosa para llevar. Total, tanta sabiduría que hay en las semillas y que también en este caso hay en los campesinos. Gran respuesta, ¿no? Que hace con todo el amor que te tengo, Valen, un libro, pues como que me baja, pero una semilla es como una cosa. Sí, puedo cambiar mi respuesta, puedo cambiar. ¿Cuál sería esa cosa como de otro planeta que es de este planeta que vos podrías decir? Bueno, hay muchas, pero como que cuando usted, pues como cuando uno piensa en extraterrestres, como cuál es la primera parte del cuerpo como que ustedes sienten que hemos distorsionado. Yo he identificado que los ojos, o sea, o les ponemos muchos ojos, o les ponemos un ojo, o tienen rayos X en los ojos, o sea, como que o sea, el tema de la visión ha sido como un tema con el que nosotros hemos jugado mucho para representar a lo que creemos que podría estar fuera de la Tierra, pero lo cierto es que pues no tendríamos, o sea, si eso fuera un extraterrestre, no tenemos que buscar afuera, porque aquí cerquita tenemos muchos. Entonces, quiero contarles sobre los ojos de un animal de acá de la Tierra, pero entonces primero voy a hacer como una previa, les cuento eso y luego un post, y es como, si yo te pregunto, Cris, ¿de qué color es el planeta? ¿Tú qué dirías? Pues que justo lo dijimos ahorita, como un punto azul pálido, y es que, claro, la mayor parte del planeta es océano, bla, 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 todo lo que sabemos, y eso se ve azul, qué belleza. Sí, eso. Y otra gente podría decir, es de todos los colores, ¿cierto? Como que las respuestas podrían variar. Pero lo cierto es que pues los colores no existen realmente. O sea, es una respuesta que solo aplicaría a los animales humanos y lo único que está pasando es luz. ¿Y qué es luz a la final? Es energía que viaja en forma de radiación electromagnética. Esto se está poniendo súper técnico, entonces voy a volver a un ejemplo más tranquilo. Piensen cuando ustedes estaban como en la escuela, pues cuando estábamos en la escuela, en educación física, que nos daban como ese lazo todo largo, todo grueso, con el que uno empezaba a hacer así, a mover la mano para arriba y para abajo, para que se hicieran como unas olitas y la gente tuviera que pasar corriendo sin tocar las olitas. Tú hiciste eso. Y que si uno movía la mano muy despacio, pues se hacían como una o dos olitas súper anchas, pero que si uno movía la mano muy rápido, pues como que se hacían muchas olitas y eran más delgaditas. Básicamente es eso, o sea, la radiación electromagnética es eso, como energía que se mueve o así, como en una longitud muy larga o en una longitud muy cortica. Y nosotros solo vemos un pedacito de eso, que es lo que llamamos el espectro visible, pero también está las que son como de longitud muy larga, que son las de radio, que son las que nos permiten escuchar música y conectarnos a internet, o las microondas, que todos la conocen, que tienen la capacidad de interactuar con el agua de los alimentos y hacer que se calienten, o las infrarrojo, que todas las cosas que producimos calor emitimos infrarrojo y por eso existen estas cámaras que permiten ver en la oscuridad a seres humanos. Luego está el espectro visible, luego está pues como la radiación UV, el sol, súper común para todos nosotros, y luego está los rayos X y los rayos gamma que se generan en cosas fascinantes como explosiones de supernovas. Yo sé que esto que dije ya es una cosa increíble como este planeta, pero era solo la previa como para mostrarles, como para hablar de qué loco que nosotros hemos pasado la vida creyendo que el espectro visible es como una característica del universo, pues como que existe una cosa que se llama el espectro visible y que el universo dijo, bueno, hasta aquí va a ser visible. Y no es así, porque eso simplemente es como la manera en la que nosotros clasificamos a esa luz, pero realmente hay seres que ven, o sea, su espectro visible está por allá en el radio o por allá en lo gamma. Y entonces eso me hizo preguntar como, pucha, o sea, ¿cuántos mundos hay en este mundo? O sea, como que ya hay otros mundos en este mundo. Me voló la cabeza y llegué a algo que
es la larva del pez cebra. El pez cebra es fascinante porque es como pues el perfecto animal para estudiar en ciencia, es como que se deja tratar mucho y hay muchas formas como de trabajar con él, pues como en el laboratorio, pero básicamente es un animalito que mide milímetros y recién nacido, pues como que sus primeros días depende exclusivamente de la vista para sobrevivir, porque básicamente tiene que buscar comida y tiene que evitar ser la comida. Y pues la evolución dijo como, ok, o sea, el día que la evolución inventó el ojo del pez cebra, se puso loca. O sea, se puso loca y dijo como, hoy es dibujo libre y vamos a pintar fuera de la raya y como que, sí, aquí no hay reglas. Y entonces lo que hizo fue lo siguiente, y voy a volver al ojo humano. El ojo humano es tetracromático, es decir, nosotros tenemos en nuestra retina como 3 células especializadas en el verde, en el azul y el rojo. Y luego la combinación de todo eso genera todos los colores. Pues ese pez tiene un cuarto receptor, pues además de esos 3, tiene un cuarto que es capaz de ver la luz ultravioleta. O sea, pare en este momento, abra los ojos y imagínese, o sea, la luz ultravioleta le podría dar cáncer. Piense cómo sería que su ojo la pudiera ver, o sea, pero eso no es suficiente. La evolución dijo como, listo, pero yo te voy a facilitar la vida y te voy a partir el ojo en 3 diferentes, pero es un mismo ojo. O sea, no es como las arañas que tienen muchos ojos o así, sino que es así, un solo ojo como el de los humanos, pero estratégicamente dijo, mira, en la parte de arriba te voy a dejar como células que solo identifican el blanco y el negro, porque realmente si lo piensan bien, mirar debajo del agua hacia arriba, pues los colores no se ven tan bien y lo único que necesito es saber si una mancha negra que puede ser un águila viene por mí. Listo, entonces solo las celulitas de arriba son para eso. Luego, las celulitas que están como entre el horizonte, o sea, entre mirar al horizonte de arriba, te van a permitir ver el ultravioleta. ¿Por qué? Porque la única fuente de alimento que tú puedes comer es el zooplancton y resulta que el zooplancton refleja la luz ultravioleta en una manera diferente al agua. Entonces, cuando nosotros vemos un agua, color agua, pero este bicho está viendo así una fiesta de color así brillante, de manchitas brillantes, y enseguida, luego el resto del ojo es como, ok, va a ser normal como el del humano, porque tienes que saber de qué color es la piedra, y de qué color es la planta, y de qué color son tus amiguitos, y todo eso al mismo tiempo. O sea, no es como que él diga, voy a activar mi lado ultravioleta. No, es todo al mismo tiempo. O sea, es toda esa información entrando al mismo tiempo y dándole una imagen al cerebro. Es como, o sea, yo creo que ni siquiera existen las palabras para que nosotros nos acerquemos a entender eso como se ve. Y ya pues entonces, y eso me hizo pensar una última cosa, y es que, pues nos dijeron que el arco iris, el espectro visible es el arco iris y tiene 7 colores, pero es mentira. O sea, el arco iris es un espectro de luz continuo, y el arco iris de este pez debe ser otra cosa, o sea, porque tiene una dimensión como otra dimensión cromática. Entonces como que pensé que pues han existido siempre múltiples arcoíris superpuestos y, o sea, estoy segura que ningún otro planeta tiene eso. Total. Ya empezará mi cosa como este planeta. Es muy voladora de cabeza, o sea, ¿cómo será poderse meter en la cabeza de un bicho de esos y ver como todo lo que ellos pueden ver? Sí. Ya hablaremos de muchas cosas como de este planeta, pero pienso un montón en la fiesta de quienes pueden ver en UV, que pues no sé si han visto que, por ejemplo, pues las flores que uno ve, muchas que son blancas, cuando se ponen con UV salen así con los colores súper increíbles, o esos escorpiones. Los escorpiones, ajá, pues como que hay los escorpiones, si uno les pone luz UV, se ven así como las estrellitas que uno pegaba en la habitación cuando estaba chiquito, que brillan, y o sea, hay animales que no tienen que tener eso pegado en la habitación, ellos ven así todo el tiempo, o sea, ven galaxias o constelaciones solamente con esperar a que la luz del sol baje, es muy increíble. Sí. Y con eso que estabas diciendo, pues como de muchos mundos en este mundo, me quedó perfecto para introducir a la siguiente parte de este podcast.
que justamente va de los límites que tiene este planeta. Como les prometimos, este es un podcast pues como de cosas como de este planeta, pero hablamos sobre la salud de la Tierra, que es algo pues que nos interesa mucho como amigas. De hecho es algo de lo que fundamenta esta amistad, estar muy enamoradas de la Tierra, pero también muy inquietas por los efectos que pues tienen las acciones humanas actualmente, y quisimos en este podcast hablar sobre eso. Entonces, cuando estabas diciendo lo de muchos mundos en este mundo, pues es un solo planeta que tiene límites, que pues no parece que va a venir nadie a ayudarnos o a salvarnos de nosotros mismos, pero resulta que no solamente habitamos acá seres humanos, sino otro montón de formas de vida que son pues como muy increíbles, y que desafortunadamente pues nuestro destino es común con todos esos otros y sí, otras formas de existir. Y ese concepto de los límites planetarios es muy interesante porque pues se preguntaron hace un tiempo como de, hey, o sea, si no deberíamos alterar cosas en la Tierra para que la vida se sostenga más o menos como la conocemos, pues ¿cuáles son esas cosas? Y bueno, te quiero dar la palabra para que nos cuentes un poquito sobre qué es eso, porque queremos hacer una pequeña introducción al respecto, y desde ya el spoiler es que los siguientes episodios de este podcast justamente van a ser para desarrollar cada uno de esos límites planetarios y pues obviamente contarles de cosas como de este planeta. Sí, este tema me encanta. O sea, soy la freak de los límites planetarios, voy a hablar de esto todo el día, todos los días. Aunque pues no es tan feliz porque ya van a ver, pero como que me encanta poder como, sí, mirar a la Tierra y saber qué hacer. Esto es un poquito lo que me han regalado los límites planetarios. Entonces, para que entendamos el concepto de límites planetarios, voy a pedirles que dejen de pensar en la Tierra un momentito y piensen como en ustedes, en cada uno de ustedes. Yo voy a pensar en mí, Valentina, soy un sistema cerrado, que funciono, que me muevo, estoy hablando, soy capaz de racionalizar, ¿cierto? O sea, soy un sistema que es funcional. Pero para que este sistema sea funcional, pues hay unas características, o sea, unos mínimos necesarios que deben estar de cierta manera para poder funcionar. Uno de ellos, el más fácil, es, por ejemplo, la temperatura. Si yo les digo, ay, estoy en temperatura 35 grados, ustedes me van a decir, gracias por el dato, o sea, nadie se lo pidió. Si yo les digo como, uy, estoy en temperatura 38, 39, ustedes me van a decir como, cuidado con eso porque sí, puede ser grave. Si yo les digo, tengo temperatura 42, probablemente no sea yo la que les esté diciendo eso, sino la persona que me llevó al hospital, y tal vez cuando salga de esa fiebre, pues algún órgano se habrá visto comprometido, ¿cierto? O, por ejemplo, pensemos en el oxígeno en la sangre. Entonces hay unos rangos en los que yo podría estar bien o no podría estar bien. O pensemos también, por ejemplo, en la presión arterial, ¿cierto? Como que son cosas que si no están en un rango establecido, pues este organismo que soy yo va a tener como unas fallas. Y hay ciertos puntos en los que esas fallas se pueden revertir, ¿cierto? Como que si yo me doy cuenta que se me está bajando la presión en un momento adecuado y voy al hospital, pues como que puede estar bien. Pero si, por ejemplo, eso me dejo coger de una fiebre muy grande por mucho tiempo, puede que colapsen muchos de mis órganos. Entonces, los límites entonces cuando yo estoy así enferma y yo llego al hospital, ¿qué me hacen? Me van a medir todo. O sea, lo primero que a mí me hacen cuando yo llego a un hospital es medirme todo eso, ver cómo están esas condiciones básicas que se necesitan para que este sistema que soy yo funcione bien. Pues bueno, los límites planetarios son el triaje del planeta Tierra. Son como esas cosas mínimas que necesitamos para que el planeta permita la vida como hoy lo conocemos. Y es que si ustedes lo piensan bien, pues ustedes saben que la Tierra ha tenido, o sea, nosotros somos el último segundo, o sea, si el tiempo en el que ha existido la Tierra fuera una hora, nosotros seríamos el último segundo del último minuto de esa hora. O sea, nosotros no llevamos casi nada en la historia de la Tierra, y la Tierra ha fluctuado mucho, pues como que ha tenido muchas temperaturas, ha tenido periodos de glaciación, y hubo un momento que se llamó el Holoceno, que pues esa temperatura como que se estableció y ahí salió la agricultura, pues como que nos pudimos establecer las grandes ciudades y pues no civilizaciones. Y entonces los límites planetarios fue como, venga, o sea, ¿cómo fue que el Holoceno surgió? O sea, ¿cómo fue que surgió un momento en la vida del planeta Tierra en el que la vida como hoy la conocemos podía suceder? Y entonces surgió porque
el planeta tenía una temperatura estable, porque, no sé, pues ya vamos a ir a ellos, pero porque teníamos agua dulce, porque había una capa de ozono. Entonces, esos son los límites planetarios, son el triaje del planeta Tierra, que los científicos del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que recomiendo profundamente que sigan, porque, como les digo, esos son científicos que están tratando de darle forma a la crisis planetaria que estamos viviendo. Ellos determinaron 9 como los 9 elementos que siempre tenemos que estar chequeando para que el planeta Tierra como que esté estable y como sistema pueda funcionar. Pero como les digo, los límites son límites, entonces ahí tenemos como un rango en el que estamos bien, un rango que se llama el tipping point, que es como, o sea, si llegamos ahí nos podemos devolver, pero si lo pasamos ya no hay vuelta atrás, ya estamos en otro planeta Tierra y ya hay un punto en el que es un sistema diferente. Entonces, eso es un poco. No sé si agregarías algo, Cris. No, pues como que es muy interesante y todo el tiempo tenemos muchas alertas, pero pareciera que esas alertas no son suficientes para que como humanidad podamos revertir el curso. Solo hay uno en el que sí nos hemos, digamos, planteado lo suficientemente bien esos límites y efectivamente nos hemos devuelto, pero pues nos hemos devuelto, digamos, como que estábamos mal y ahora estamos mejor. No voy a decir cuál es para generar ahí un poquito más de suspenso, pero podríamos hacer, Valen, ¿qué tal si una pequeña descripción de cada una, como un abrebocas de lo que se viene en la explicación de cada uno, la conversación de cada uno en los siguientes episodios? Sí, y después de la conversación decimos cómo salió el triaje. O sea, Listo. si fuéramos las enfermeras y doctores que atendieron al planeta Tierra cuando llegó al hospital, ¿qué saldríamos a decirle a los familiares que son todos ustedes? Hagamos eso. Listo. Entonces, ¿qué te parece si empiezas tú con acidificación de los océanos? Listo, entonces son 9, vamos a contarlos. El primero, acidificación de los océanos. Me pongo a llorar. Entonces, resulta que en la atmósfera pues hay muchos gases, como que uno dice, respire profundo y la gente dice, ay, estoy respirando oxígeno puro, y es como, Gordy, si estuvieras respirando oxígeno puro, creo que no estarías muy bien en este momento, porque lo que respiramos es aire puro. El aire es una mezcla de diferentes gases en los que el 70% es nitrógeno y solamente el 20% es oxígeno y el otro 10% es otras cositas. Perdón, me equivoqué, es 78% nitrógeno, 20% oxígeno y el resto son otros gases cuando es una mezcla de aire puro. Pero pues en una ciudad como Medellín, si hacemos esa medición, pues bueno, tendríamos unos porcentajes ahí bien interesantes de otras cosillas. Y tenemos un gas que es muy mencionado, que es el dióxido de carbono, que para otro de los límites, que es el del cambio climático, que de hecho pues es el más famoso, diría yo, en este momento, no solamente afecta lo que vamos a hablar ahorita de cambio climático, que ustedes ya lo conocen, sino que también tenemos tanto dióxido de carbono que cuando ese que está en el aire entra en contacto con el agua de los océanos, cambia, digamos, un poquito esa composición del agua y la vuelve más ácida. Entonces, si uno se acuerda por allá del colegio, existe algo que se llama el pH, entonces como que el agua tiene el pH neutro, ¿cierto? Pero si está por encima de 7, que es ese neutro, estaría como básico, y si está por debajo es ácido. En este caso, entonces, se ponen ácidos los océanos y una de las consecuencias es que los corales no saben vivir, y otras formas de vida, pero pues voy a hablar particularmente de los corales, no saben vivir en esas condiciones como de un agua más ácida y se empiezan entonces como a derretir, pues de alguna manera, ¿cierto? Se empiezan a blanquear. Entonces básicamente eso es acidificación de los océanos. Y te quiero entonces a vos preguntar cuál es, por ejemplo, el de la carga de aerosoles en la atmósfera. Listo. Solo quisiera agregar algo, y es que a mí, para entender la acidificación de los océanos, como que me sirve mucho pensar que lo que está pasando es que como que a los corales y a todos les están quitando como sus ladrillitos para construir como sus casitas y todo eso, y pues como que si uno no tiene sus casitas, pues sale muy mal. Entonces, bueno, solo quería decir eso. Y con respecto a la carga de aerosoles, entonces básicamente la carga de aerosoles es
la contaminación que hay en el aire. O sea, básicamente como que nosotros estamos aquí en la biosfera, está la atmósfera y como lo que Chris decía, como todo en el aire está cargado de un montón de cosas que no eran esencialmente naturales y que han hecho que, por ejemplo, aumente un 30% como las muertes prematuras por especies no humanas que se ven afectadas, como los anfibios que respiran pues como cutáneamente por la piel, porque entonces existir en un mundo en el que el aire está lleno como de micropartículas, como de hollín, y entonces luego tenemos lo que sueltan los aires acondicionados, entonces como que todo eso se ha ido como acumulando y el planeta es como, pero ¿qué hago con todo esto? Esto no se suponía que debía estar acá. Entonces, claro, se va cargando y pues como que el planeta no tiene una manera como de gestionarlo y bueno, está pues como además de acumulándose, afectando pues como a las formas de vida. Y ya que mencionamos carga de aerosoles, entonces, ¿por qué no nos hablas de la capa de ozono? Ah, bueno, ese era el segundo, entonces el tercero, capa de ozono. Tercero, capa de ozono. Entonces, el de la capa de ozono es muy sonado, como que la gente dice que el cambio climático es por la capa de ozono que se está dañando y es como que espere. Entonces, algo que es muy como de este planeta es que tenemos unas capas distintas que nos protegen. Entonces, pues hablamos que tenemos, por ejemplo, una atmósfera que tiene unos gases que pues nos cubren, por decirlo de alguna manera. Tenemos una barrerita que ahorita vamos a hablar más de ella, que se llama gases de efecto invernadero, y esos nos mantienen calienticos. Ahorita ténganla ahí, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero también tenemos otra capa en la atmósfera que es de ozono, ¿cierto? Que es una molécula de 3 oxígenos que se juntan ahí, cuando están junticos, pues nos protegen como un bloqueador solar natural y pues es muy maravilloso. Pero digamos que, yo no sé, eso fue como en los 70s, si no me equivoco, estábamos produciendo un montón de unos compuestos que cuando los mandábamos a la atmósfera reaccionaban con ese ozono y partían esas moléculas de 3 oxígenos y se hizo un hueco en esa capa. Entonces eso fue súper sonado, todo el mundo pues prendió las alarmas, porque si bien debemos echarnos bloqueadorcito, pues nuestros cuerpos y los de los otros seres que también están en este planeta en este momento están adaptados para resistir la radiación UV del sol cuando esa capita está bien, pero cuando no hay capa, esa radiación entra con toda y ese escudo protector pues no cumple con su función y por lo tanto nos puede dar cáncer a nosotros y pues cosas similares a otras formas de vida que no están acostumbrados a ese nivel de radiación. Entonces, ese es otro límite planetario. No deberíamos tener la capa de ozono dañada hasta cierto punto que está definido en ese límite si queremos que la vida como la conocemos pues no le dé cáncer o similares. Bueno, y entonces aquí te quiero pedir que hables de uno de tus favoritos, pero con el reto de que debe ser en un minuto. Pérdida de biodiversidad. Pérdida de biodiversidad, está bien. La biodiversidad es todo, todo, todo. Soberanía hídrica, soberanía alimenticia, todo lo que ustedes vean es biodiversidad. Pero el límite de la biodiversidad, vamos a decir que mide la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies. Y ustedes me van a decir, Valentina, pérdida de biodiversidad y extinción de especies es lo mismo. No es lo mismo, y es no, porque extinción de especies es que una mariposa de cierto color, que solo existe en cierto lugar del mundo, ya no esté más. Y la pérdida de biodiversidad es que las conexiones entre todas esas especies, que son las que permiten que sucedan servicios ecosistémicos o que sí, que tengamos agua, que existan ciertas frutas, que esas conexiones se pierdan. Entonces el límite planetario de biodiversidad se divide en esas dos cosas, en que estamos perdiendo como todo ese número grande de especies que tenemos y por otro lado toda la funcionalidad, pero no hay manera de medir eso. O sea, es que ni siquiera sabemos cuántas especies existen. Entonces de una vez les voy a dar el spoiler que por puro principio de precaución, cuando se inventaron los límites planetarios dijeron como ya, lo estamos sobrepasando, estamos entrando en la sexta extinción masiva, como que ya estamos súper sobrepasados. Ese es el de biodiversidad. Cambio climático, hablemos de ese. Me encanta, es mi favorito, pero favorito sad, o sea, favorito triste de que sea favorito, porque me gusta mucho hablar de él. Pero voy a hacer un recuento rápido, entonces. Tenemos que no deberíamos tener un océano más ácido de lo que estaba hasta cierto punto, que no deberíamos tener el aire más contaminado hasta pues como cierto punto,
que la capa de ozono se debería preservar también hasta cierto punto, que la cantidad y variedad de especies, ¿cierto? Y sus conexiones deberían preservarse iguales hasta cierto punto. Cambio climático, lo hemos escuchado un montón, y es que la Tierra no debería calentarse hasta más de cierto punto. Y pues muy rápidamente ahorita les decía que una capita protectora era esta capa de gases de efecto invernadero, que es como un escudo protector maravilloso de la Tierra, porque es como un invernadero, como cuando en un carro uno se mete, que lo dejaron con las ventanillas cerradas, perdón, en un día de mucho sol, que uno se mete a ese carro y lo encuentra muy frío. Ay, mentira, lo encuentra muy caliente, ¿cierto? Porque funciona como un invernadero, esos gases ahí se ponen súper calientes. Lo mismo pasa acá en la Tierra. Entonces tenemos esta capita que nos mantiene calentitos, eso es bueno. Pero ¿qué pasa? Es como una cobijita. Cuando usted tiene mucho frío, pues se pone una cobija para que su calorcito no se pierda. La cobija le ayuda a preservarlo. Pero si usted se pone más cobijas de la cuenta, pues le da más calor de la cuenta. Y en este caso, pues las cobijas serían esos gases de efecto invernadero, uno de ellos muy poderoso, el dióxido de carbono o CO2, que pues como les decía es muy sonado, y como actualmente estamos produciendo tantas cantidades de ese gas que se van a la atmósfera, pues estamos engrosando esa cobijita y por lo tanto nos está dando mucho calor. Entonces ese límite aquí en Medellín, en este julio de 2026, lo estamos sintiendo con fuerza porque está haciendo mucho calor a niveles que pues incluso nunca antes habíamos visto. Y después de este límite, entonces te quiero preguntar por uno bien refrescante, el del agua dulce, por ejemplo. Ese también me encanta y pues básicamente es la disponibilidad y la calidad de agua dulce, y aunque este planeta sea principalmente agua y le llamemos el planeta azul, pues porque el agua refleja lo azul, resulta que solo el 2.5% de toda esa agua es agua dulce, entonces solo a esa agua tenemos acceso para la vida y cada año está disminuyendo más. Y pues nada, no solo necesitamos que haya mucha agua, porque la verdad es que podríamos decir que todavía hay mucha agua, sino que la calidad de esa agua no está bien, precisamente porque el aire está muy contaminado y hay mucha polución que entra. Entonces es un límite que está ahí todavía como diciéndonos, párenme bolas y yo los trato bien. Pero en ciertos lugares incluso pues como que el tema del agua ya está siendo súper crítico, y por eso hay que ponerle ahí el ojo, porque sin agua dulce la vida como la conocemos pues peligra. Pues, no, y hace rápidamente como que este año estoy haciendo cada mes como un cambio de sostenibilidad a mi vida, y el mes pasado lo que hice fue que recogí toda el agua de cuando me bañaba y vaciaba con eso el baño. Yo no sé si estas palabras las vamos a admitir en este podcast, pero es que no me cabía en la cabeza que vaciemos nuestra mierda con agua potable cuando hay gente en el mundo que no tiene acceso a agua potable. Pero luego, pues, entonces ya lo hice en un mes, me bajó la factura de los servicios, así que es muy bueno y como que era muy fácil, pues, hacerlo. Pero estoy diciendo esto es porque me di cuenta que vaciar el baño con agua potable es un lujo de los Andes, o sea, de la gente que vivimos en los Andes, o sea, como que es súper, pues nunca nos preguntamos como por el agua, o sea, siempre hay agua y como que claro, a veces hay, y en Medellín claro que no pasa tanto, pero a veces hay como estos racionamientos en Bogotá y así, pero en otros países es como lo poquito que hay es para que lo utilices para lo necesario. Y pues vaciar el baño con agua, estás crazy. Entonces como que somos tan privilegiados en los Andes, pero pues tenemos que pararle bolas. Y háganlo, compren ahora una ponchera, recojan el agua. Bueno, y ahora uno que me preocupa mucho y es el de los agentes bioquímicos. Bueno, de contaminación química, que de hecho también a ese límite le llaman nuevas entidades, y pues es muy loco porque es como que nos inventamos cosas para solucionar pues como situaciones que necesitamos. Por ejemplo, el plástico, pues como que qué gran invento el plástico, ¿no? O sea, como que el plástico es duradero, es como maleable, es como suavecito, se puede poner de colores, pero qué horrible invento el plástico. O sea, quienes se lo inventaron no pensaron en el gran problema que es actualmente, como muchos otros inventos que hoy estamos haciendo, que no sabemos qué va a pasar a futuro con ellos. Entonces también hay un principio de precaución ahí muy interesante en este límite, porque es como
muy chévere la invención humana, obviamente, pero amigues, o sea, no solamente pensemos en solucionar un problema de ya, sino pensemos en eso, qué repercusiones va a tener en el futuro, porque estamos inventando nuevas cosas y no tenemos cómo rastrear qué va a pasar después. Hay un dato que a mí me parece súper miedoso siempre y es como que el primer cepillo de dientes que lavó mis primeros dientecitos todavía está por ahí. Y el de todos ustedes también. O sea, es muy loco y somos muchos humanos. Por ahí dicen que el plástico toma como, no sé, 100 años en desintegrarse, 500, pero es que el plástico fue inventado hace realmente muy poco y es, o sea, no tenemos como evidencia que efectivamente sí se desintegre en ese tiempo y seguimos produciendo más y más y más. Y además porque, claro, el plástico tiene muchos beneficios, se inventó para unas cosas muy buenas y a alguien en la historia se le ocurrió como, ¿por qué no utilizamos un componente que dura 500 años para productos que solo se usan 5 minutos? O sea, es como... claro, y este límite es sobre... El plástico es un ejemplo de los de, díganme la cantidad de cosas que hacemos y seguimos haciendo porque somos muy buenos inventando, pero también pues como ese llamado a hasta dónde podemos ser tan inventivos, sobre todo con las repercusiones que eso puede llegar a tener en nuestro planeta. Y bueno, este también a mí me gusta mucho y es el de los, bueno, el siguiente límite que quiero que Valen por favor nos diga es el de los ciclos biogeoquímicos. En 30 segundos, no, mentira. Bueno, pero rápido, es como el fósforo y el nitrógeno son componentes que han estado en la tierra, en el suelo, desde siempre. La tierra los quiere mucho, están en abundancia, se necesitan para producir comida, para que las plantas crezcan. Pero luego salió una especie que dijo, nos vamos a reproducir mucho y vamos a producir mucha comida, y esa comida ni siquiera va a ser para los humanos, sino para las vacas que van a alimentar a los humanos, pero necesitamos producir rápido y necesitamos que lugares que no producen, produzcan, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a inventar esos nutrientes, nitrógeno y fósforo sintetizados, y se los vamos a inyectar así al planeta Tierra sin preguntarle cómo está. Es como, yo no sé si ustedes alguna vez decían sobrehidratado. Cuando a mí me pasé eso, yo me sorprendí, o sea, cómo uno se puede sobrehidratar. Y se me pusieron así los párpados súper grandes, o sea, cómo tomar agua puede ser algo malo, en fin. Entonces, básicamente fue eso, como que algo que era muy bueno para el planeta, se lo entregamos así un montón, y el planeta dijo como, hey, no puedo hacer esto. Es como cuando uno, sí, como que va súper encartado, y entonces empezó, pues como que eso empezó a drenar hacia los ríos y empezó entonces como a generar problemas de contaminación, y el planeta como que dejó de funcionar. Es como que sí, reconozco esto, pero es en tanta cantidad que no sé qué hacer con él, y ahí estamos, ese también está súper grave. Creo que ahí ya hablamos de los 9. No, falta uno. ¿Cuál? Cambio en el uso del suelo. Uy, el más súper importante. Me lo pido. Bueno, entonces, cambio en el uso del suelo, como que uno piensa en el nombre y dice, el suelo se está usando para una cosa y hay un cambio, ¿cierto? Entonces, este es básicamente hasta qué punto podemos jugar a la aldeíta. Age of Empires, hasta qué punto podemos cambiar, ¿cierto?, la cobertura del suelo, porque es que hay algo que a mí como que me impresiona un montón, y es que aquí, por ejemplo, en Medellín hablamos de los árboles patrimoniales, y los árboles patrimoniales tienen 150 años. O sea, el árbol más viejo de Medellín tiene 150 años. Quiere decir que, o sea, cómo hemos cambiado el paisaje impresionante, que lo más viejo tiene 150 años, que la historia de la Tierra es pues muchísimo más larga, ¿cierto? Entonces nos la pasamos de cambiar en cambiar. De hecho, nosotros tenemos como muy normalizadas ver las montañas verdes, pero realmente están peladas, como que no tienen los bosques originales, y eso no solamente sucede en nuestra pequeña escala, sino que pues sucede en todo el planeta. Entonces este límite del cambio en el uso del suelo dice hasta qué punto pues deberíamos transformar los bosques o los ecosistemas en general como eran inicialmente, para jugar a la aldeíta o jugar a las ciudades o jugar a la cantidad de cosas que ponemos encima de esos territorios que pues necesitan estar saludables como la tierra los tendría sin que los humanos los intervengamos, para pues proveer ese equilibrio que necesitamos para que la vida funcione como la conocemos. Ahí estuvieron los 9 límites planetarios ahora. Sí, los voy a decir rápidamente. Cambio climático. Integridad de la biosfera, que es el de biodiversidad, ciclos biogeoquímicos, reducción de ozono en la estratosfera, agua dulce, acidificación de los océanos, contaminación de la atmósfera por aerosoles y nuevas entidades.
Muy bien, entonces ahí están 9 límites, 9 futuros episodios que esperamos que nos acompañen para explorar cosas como de este planeta al tiempo que nos preguntamos cómo está esa evaluación planetaria, que por cierto, les cuento, de los 9 límites planetarios, solamente hay 2 en los que estamos en la zona segura. Y esos 2 en los que estamos en la zona segura es en la de carga de aerosoles, que es la de la contaminación en el aire, pero la mala noticia es que el 90% de la población humana está respirando aire más contaminado de la que la Organización Mundial de la Salud dice que es permisible. Pero claro, eso es sobre todo en las ciudades que pues a nivel planetario pues son por ahora todavía pequeños, entonces si yo hago el promedio de cómo está el aire en el planeta pues no está tan mal, pero en las ciudades estamos re mal. Y el otro es el de la capa de ozono, porque ese es el único límite feliz, porque ese es el único que no se está, digamos, incrementando el daño, sino que se está reduciendo, aunque Valen tiene una noticia. Sí, básicamente lo de la capa de ozono es porque, pues como dijo Cris, hay unos componentes, yo les traje el dato del nombre, clorofluorocarbonos, que están mucho como en los aerosoles y en los aires acondicionados, y entonces se firmó, o sea, cuando nos dimos cuenta que eso estaba tan mal, se firmó un protocolo que se llama el Protocolo de Montreal, que fue como que los países que hacían parte, pues como en ese momento de la ONU, sí eran de la ONU, bueno, les quedo viendo ese dato, como que dijeron, bueno, no los vamos a volver a usar, pero hace poco China dijo como, no me importa, lo voy a volver a usar. Y pues pero China, es un solo país, ¿no? Y pues China no es Ecuador. Yo sé. Es solo China, no. Sí, y entonces ya con eso que nos dices, Cris, a mí me gustaría decirles a todos los familiares del planeta Tierra que después del triaje que acabamos de hacer, tenemos que dejar al planeta en UCI porque está muy grave, pero lo podemos tener en UCI. Hay cosas para hacer. La ciencia dice que podemos hacer algunas cosas. Lamento que nadie pueda entrar a visitarlo a la UCI. O creo que sí, podemos llevarle muchas flores, podemos plantar muchas flores por él, podemos ir a hacerle mimitos. Bueno, ahí sí. La idea es que nos sigamos encontrando para mirar mientras está en UCI cómo todos metemos la mano ahí para ayudar. Podemos empezar por nunca volver a decir, cuando vemos algo muy lindo, que es como de otro planeta. Total, y amarlo mucho así, tal cual es. Sí. Bueno, y ya para finalizar, entonces, Cris y yo también siempre nos recomendamos muchas cosas y eso también hace parte como de la dinámica de nuestra amistad, como leí este libro y me obsesioné con este y vi esta película. Entonces queríamos como traerles un par de recomendaciones. Bueno, por supuesto la primera recomendación pues se las dejamos, Carl Sagan, Un punto azul pálido, de verdad es un libro difícil de conseguir, me costó, pero vale mucho la pena porque como lo dijo ahí, o sea, más que una humillación, ver este tipo de cosas es como un ejercicio de humildad y como poner en perspectiva como lo diminutos que somos, pero también lo grande que es que nosotros existamos en esa vastedad. Entonces, muy recomendado. Mega recomiendo, o sea, para ser sincera, el podcast un poco nació mientras leía este libro, que es La inmensidad del mundo, una historia de cómo los sentidos de los animales nos muestran los reinos ocultos que nos rodean. Aquí aprendí sobre el pez cebra, y básicamente es todo un decálogo de cómo aprenden los animales. Aquí, por ejemplo, aprendí que los perros son brujos y brujas, porque con su nariz leen el pasado y leen el futuro. Y sí, o sea, si lo piensan bien, los olfatos poderosos sirven como una especie de, sí, como de bola de cristal. Saber quién pasó, pero también quién viene, Ajá. El pasado y el futuro. Exactamente. Entonces, no, mega recomendado. O sea, verán que lo tengo lleno de pegatinas y de cosas, y es una lectura muy suave. Además, no solo te tira datos, sino que te invita a la reflexión. O sea, no es como que el murciélago esto y esto, sino que es como el murciélago esto, y por ende, entonces, nosotros desde lo humano deberíamos, pues, como interiorizarlo de esta manera. Y ya, termino con que es como el de los límites planetarios, que no sé si está en español realmente, se llama Breaking Boundaries, pero también en Netflix está el documental, muy recomendado, que explican los límites planetarios uno por uno y pues cómo surgieron. Y miren que todo dice que acá está en Netflix la cosa.
Y ya, esos son los míos por ahora. Y los míos, pues uno es pero en versión, ese documental que está en Netflix, que se llama Breaking Boundaries o Romper los Límites, que está hecho por Johan Rockström, pues está, digamos, protagonizado Que es por mi Johan. crush. Que Johan Rockström es, pues hace parte, es el líder del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que es como ese hospital donde le hacen el triaje de los límites planetarios y están como rastreando ese estado de la salud planetaria. Es muy bacano. Entonces el man sale con, lo va a pronunciar mal, perdón, David Attenborough, que yo escuché que dice como David Attenborough, que es este gran naturalista, documentalista, por favor, persona linda del mundo, y salen los dos. Entonces es un documental muy chévere como para aprender un poco más de los límites planetarios. Y mis otras dos recomendaciones también son de David Attenborough, voy a decirlo así, que también es mi crush. Solamente que necesito ser un poco mayorcita para alcanzar sus 100 años que cumplió justamente en este 2026. Él tiene un documental también en Netflix que se llama Una vida en este planeta, y justamente como pues cuando lo hizo tenía, voy a decir 94 años tal vez, pero bueno, estaba en sus 90s. Él, que ha tenido el privilegio de viajar a tantos lugares del mundo a hacer documentales de naturaleza, pues durante su larga vida en la naturaleza ha visto también pues como el declive, pero su manera de contar siempre es muy amorosa, es muy entretenida. Entonces como que ese documental es muy muy bonito también como para seguirnos llenando de motivos para querer y visitar y plantarle flores a esta tierra en UCI, como lo dice Valen. Y finalmente también David Attenborough, creo que fue el año pasado, sacó un documental que se llama Océanos, que está en pues es de Nat Geo, y que presenta como una imagen de cómo está la salud de los océanos, pues que es la mayor parte del planeta, pero nosotros bichos terrestres como que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo allá, pero como son tan gran parte del planeta, pues la salud de los océanos es nuestra propia salud. Ese documental es hiper maravilloso, me hizo llorar de la emoción y de la tristeza, todo junto a la vez, lo súper recomiendo. Les quiero dar un dato chisme, y es que el documental de Breaking Boundaries, como Johan Rockström y David bla bla bla, le exigieron a Netflix que para hacer ese documental tenían que reciclar imágenes de otras cosas de Netflix, porque ellos no querían que fuera un documental que contaminara, y las pocas escenas que hicieron como que solo dejaron que las grabaran una vez para que se redujeran como todas las emisiones posibles de ese documental. Entonces como pues, o sea, mira, desde las cosas tan simples como, o sea, desde lo cotidiano, o sea, ¿quién diría que sí, que para grabar un documental pues se puede hacer mucho, pero como, sí, todas las cosas simples en la vida diaria de una persona, que decisiones que puede tomar para tratar bien a esta tierra. Cada quien desde su lugar. Exactamente. Bueno, con esto terminamos el primer episodio de este podcast soñado que llevábamos pensando ya hace un tiempito. Estoy muy feliz, Cris, muchas gracias, de verdad eres la mejor partner en Crunk, y gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos acompañarán, porque sí, esperamos que esto quede para la posteridad. Gracias, Valen, a vos también. Esto fue Cosas como de este planeta, Un podcast sobre la salud de la Tierra. Y hasta la nos vemos próxima. pronto. Antes de irnos, queremos agradecer nuevamente a Ítaca Librería Bar por facilitarnos ese espacio tan increíble para grabar este episodio. Sí, y también queremos agradecer a nuestro equipo audiovisual, Juanda Bolívar y Juanda Chica, que fueron quienes permitieron que tuviéramos esta calidad en sonido e imagen para que puedan disfrutar. Pueden seguirnos como Cosas como de este planeta, y hasta la próxima. Chao. Chao. ¡Yay!